Muy buenos días, Dios me los bendiga. A ti también, Moniquita. Dios te llene Buenos de mucha días. paz. Gracias, lo mismo. Qué bueno, me alegra mucho. Anoche estuvimos en una vigilia lo más de linda. Y nos estuvimos compartiendo con nuestra comunidad virtual. Y pasamos un momento muy bonito, cantando, contando historias. Y fue muy, muy, muy bonito a nivel espiritual. 2 horitas fue poquito, pero muy bonito. De todas formas, los invito a todos ustedes para que cada vez estemos buscando esos espacios de crecimiento espiritual que son tan bonitos a nivel de nuestras comunidades. Porque si nos encerraron, pues tal vez espiritualmente nos encerraron físicamente, pero espiritualmente no. Porque nosotros somos esa iglesia preciosa, hermosa, somos la iglesia en salida. ¿Sí? Como dijo el Papa Francisco, y utilizamos estos medios de comunicación para cada vez transmitir más la palabra y que no podemos quedarnos callados, porque si no, hasta por las orejas nos salen letreros. ¿No es cierto? Amén. ¿Cómo estás? ¿Dormida o estás bien? ¿O no? ¿Cómo amaneciste hoy, mi amor? Bien, gracias a Dios. Estoy muy bien. Amanecí con ganas de seguir aprendiendo y seguir disfrutando lo que Dios le da a uno todos los días. Qué lindo. Bueno, entonces vamos a empezar este momento invocando a la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, Amén. amén, amén y amén. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por este nuevo amanecer que tú nos das. Un nuevo amanecer siempre de crecer en tu amor, una oportunidad preciosa para estar en ti. Una oportunidad siempre de estar reconciliándonos con nuestros seres queridos, con nuestros prójimos, para que esos próximos, que son los prójimos, podamos tener esa comunión contigo y poder demostrar que sí somos esos verdaderos hijos amados tuyos. Pero para eso necesitamos nutrirnos de tu palabra, nutrirnos de ti, porque si no nutrimos de ti, pues, ¿qué vamos a hacer? Personas que vamos a estar siempre dejándonos llevar por cosas del mundo, dejándonos llevar por las preocupaciones, por tantas tentaciones, si no estamos en ti. Al conocer tu palabra, bien lo dices que seremos libres, porque conociéndote a ti vamos a estar libres. Conoceré la verdad y ella os hará libres, y queremos cada vez saber de ti, porque hay muchas cosas que nos atan al mundo, hay muchas cosas que nos perturban el pensamiento, nuestro corazón, y solamente tú con tu palabra nos haces libres verdaderamente, porque nos somos reconocidos como esos hijos tuyos predilectos y amados. Hoy venimos con esa intención de querer conocer de ti, querer conocer de tu palabra. Venimos con esa sed, con esa hambre para poder seguir alimentándonos de tu presencia. Papito Dios, háblanos a nuestro corazón. Hoy disponemos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Disponemos todo lo que somos, absolutamente todo. Disponemos nuestra alma a ti, para que nos hables con ese lenguaje que tú solamente sabes hacer, ese amor perfecto, puro. Y que esa palabra que se va a decir, que vas a expresar, quede grabada en nuestro corazón con letras de fuego, porque no queremos seguir viviendo en este mundo de una manera donde el mundo siempre nos gobierna, sino queremos estar contigo plenamente. Hoy, por favor, háblanos. Te lo suplico por los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y esa palabra quede aquí en nuestro corazón. Amén, amén y amén. Bueno, Amén. ¿qué palabra tenemos hoy, Mar? Hoy vamos al capítulo 16, versículos 13 al 20 del libro de San Mateo. Ok, entonces cambiamos ya y ya no estamos hablando del 23, sino que nos devolvimos un poquito. Exactamente. Y hoy la Qué bueno. palabra es espectacular porque nos dice lo siguiente. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Les preguntó. Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón,
hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en este mundo, también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates en este mundo, también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Súper maravilloso y súper espectacular esta palabra del día de hoy, porque nos habla de algo muy importante. Y se ve en diferentes evangelios, en diferentes momentos, pasajes y demás. ¿Y qué es lo que nos está hablando? Nos está hablando inicialmente de que para que uno pueda reconocer al Hijo de Dios, es solamente porque el Padre, Dios, nos... ah, el Padre Dios nos lo revela. Esa es la palabra. Nos lo revela. O sea, uno por pensamiento, uno por el conocimiento, uno no va a tener esa revelación. La realidad es que tiene que estar el Espíritu de Dios en nosotros para poder observar y percibir quién es el Hijo de Dios. Realmente. Para uno saber, para uno conocerlo, para uno identificarlo. Solamente si el Padre a uno le revela las cosas del Señor, de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo podemos ver. ¿Qué significa? Estoy leyendo el Evangelio de San Juan y precisamente habla de cuando Juan el Bautista está bautizando en el Jordán y resulta que él ve venir a alguien y ese alguien él lo identifica como el Cordero. Muchísima gente iba a donde Juan el Bautista. Muchísima gente iba a arrepentirse de sus pecados. Pero cuando él ve a Jesús, él lo identifica. Él lo identifica. Él sabe quién es. A mí me deja sorprendida algo, Rafa, porque se supone que Juan el Bautista es familiar de Jesús. Se supone no es. Pues eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces dice, se supone son familiares, ¿no? Eso es una realidad. Y resulta que Juan el Bautista, cuando él estaba en el vientre de su mamá, de la prima Santa Isabel, de María, la Santísima Virgen, ¿qué significa? Que él en el vientre supo que la Santísima Virgen está en embarazo de alguien en especial y él brinca, él se mueve en el vientre de su mamá. Y siente precisamente por eso ese canto tan maravilloso y ese reconocimiento de que la Santísima Virgen había sido escogida como la madre de nuestro Señor. Pero entonces dice, lo ve a lo lejos. Quiere decir que ellos no tuvieron contacto. Ellos no tuvieron contacto, o sea, pues es lo que yo percibo de lo que la palabra nos dice, como para decir, ese es el ese es el Cordero, el Hijo de Dios. O sea, él como que se sorprende, él como que se emociona, él como que vuelve a experimentar lo que en ese momento del vientre materno sintió y vuelve y lo experimenta, pero después, muchos años después, cuando Jesús va a bautizarse. Esa es la realidad. Lo más emocionante es que eso ya le queda firme en Juan el Bautista y es cuando le dice a las otras personas que Él es el Cordero de Dios. Por eso es que cuando Jesús hace esta pregunta, ¿sí?, a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Pues sí, hay personas que dicen Juan el Bautista, un profeta, Elías o cualquier otra persona. O sea,
Solamente identificar uno al verdadero Hijo de Dios, conocer uno al verdadero Hijo de Dios, vivir uno al verdadero Hijo de Dios, solamente es revelado por el Padre. Ningún otro ser puede revelar a Jesús de Nazaret. Ningún otro ser puede revelar quién es el Mesías, el que vino a salvarnos. Por eso es que no es tan fácil, o sea, uno dice, sí, yo creo en el Señor Jesús, pero realmente identificar al Señor Jesús en tu corazón, vivir ese Señor Jesús, no es tan sencillo. Es un esfuerzo, es un diario trabajar para lograr identificar quién es el verdadero Hijo de Dios. Y es identificarlo, o sea, tú puedes orar mucho, tú puedes leer la palabra mucho, etcétera, etcétera, pero si Dios no te revela a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón, tú no lo vives, tú solamente lo hablas, tú solamente lo trabajas desde tu mente, pero no desde tu corazón. O sea, realmente no gozas de saber quién es el Hijo de Dios. Y por eso es que muchísimas situaciones espirituales que tú estás haciendo, de trabajo, de orar por tu familia, de ir a la iglesia, de colaborar en la iglesia, estar en los grupos de la iglesia, etcétera, etcétera, para ti se vuelven una carga, para ti se vuelven cansancio. Por eso es que te cansas tanto de la labor de Dios. ¿Por qué? Porque no se te ha revelado el Hijo de Dios. No tienes esa emoción, ese gusto, esa alegría, ese voy a seguir, o sea, no me voy a dejar, no, sino que simplemente lo estás haciendo desde tu mente. Y de cuando uno hace las cosas desde la mente humana, desafortunadamente uno se agota. Por eso las personas se apartan de Dios. Por eso las personas dicen que se apartan de la iglesia, que porque fulanita, que porque fulanito. No, no se apartan de esa persona. Se apartan de Dios. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que hicieron en la iglesia no lo hicieron para Dios, porque no tenían revelado al Hijo de Dios. Y entonces por eso es que peleas con las personas de la iglesia y lo que haces es irte de la iglesia. Y eso no es lo que el Señor nos está mostrando. Si tú tienes esa verdadera revelación del Hijo de Dios, puede pasar muchas cosas. Las personas se pueden disgustar unas con otras, pero cuando tú tienes la revelación del Hijo de Dios, tú permaneces en la iglesia, tú eres capaz de ir y solucionar esa situación y simplemente vas a buscar agradar a ese Hijo que te fue revelado. El resto, tú sales y te vas. ¿Por qué? No me gustan las personas, no me gusta el sacerdote, no me gusta miles de disculpas. ¿Por qué? Porque no se te ha revelado a Jesús de Nazaret. Sí, y precisamente hay otros pasajes que confirman esto, lo que mi Mónica está diciendo, y lo perfectamente dice, a los que tú me diste. Sí, dice mi Jesús, los que tú me diste. Gracias, Mónica. Eso, lo que el Señor, lo que Mónica está planteando es muy real. Mi papá Dios es el que nos da a nuestro Señor Jesucristo. Precisamente por eso es que Él, por ese sacrificio que hace, que entrega a su Hijo, nos está diciendo eso. Nos está diciendo, yo te doy a mi Hijo, pero ¿quién nos lo da? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios. Porque nuestro Padre Dios quiere que volvamos a Él y a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa revelación de nuestro Señor Jesucristo solamente la determina nuestro Padre Dios. Los judíos, por ejemplo, mira que todavía no tienen esa revelación a pesar de que tuvieron a nuestro Señor Jesucristo, que todas las profecías estaban escritas en el Antiguo Testamento que Él iba a venir. Todo se dio, pero ellos no han querido creer porque no se ha revelado. ¿Por qué? Porque el Señor sabe, el Padre Dios sabe por qué. Él tiene su propósito. Y algo muy hermoso, precioso, es que nos ha regalado a nuestra Madre María, a nosotros, también para tener esa revelación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es de lindo nuestro Padre Dios? Nos da esa preciosa Madre del Cielo, ¿sí? Para tener esa revelación también de nuestro Señor. Y nuestro Señor es que es tan hermoso nuestro Padre Dios, cómo es de perfecto nuestro Padre, porque Él no quiere que nos perdamos.
y busca la manera que sea por donde sea porque bien dice mi Jesús, para que a través de nuestro Señor podamos llegar a nuestro Padre Dios, porque dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y una manera de podernos revelar nuestro Padre Dios es cuando lo reconocemos en la cruz, chicos. Reconozcamos el poder que tiene la cruz, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor dice, díganle a mi madre que los lleve a besar mis llagas. Si nosotros reconocemos el poder de la cruz y vemos a nuestro Señor en la cruz, vamos a empezar a tener esa revelación de Él. Y al tener la revelación de mi Jesús, vamos a llegar a conocer a nuestro Padre Dios precioso, hermoso. Y vamos a empezar a llevar una vida completamente diferente de esa vida de amargura, de soledad, de tristeza, de angustia, de desespero que siempre nos ha querido dominar e imponer. Porque no somos parte de este mundo. Nosotros somos parte del reino celestial. Me parece espectacular bien lo que tú dices. Y necesariamente pues aquí viene algo que es espectacular. Esa revelación que tiene Pedro es que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Habla no con conocimiento humano, sino con conocimiento divino. Y la respuesta que le da mi Señor es tremenda. Y la autoridad que le dio en la tierra, impresionante, impresionante. Porque Él lo dice, eso no fue revelado por cosa humana, sino fue revelado por Dios, por mi Padre Dios, para ti. Y ahora no te llamarás Pedro, ¿sí? Simón, sino te llamarás Pedro, o sea, roca, ¿sí? Impresionante. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerán sobre ella, no va a prevalecer sobre esa roca. Y tendrás las llaves del cielo, y todo lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates será desatado en el cielo. A mí me parece eso tan hermoso, pero tan hermoso, y eso realmente tiene varios significados, pero lo fundamental es que nos dio la autoridad de tener a alguien que nos ayude a crecer espiritualmente en la tierra y a conocer, para no estar solitos y desamparaditos en la tierra, sino que tenemos la presencia de alguien, de un pastor aquí en la tierra, que nos ayuda a llevar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y a la presencia de nuestro Padre Dios. Y miremos algo importantísimo, Rafa, frente a lo que tú estás diciendo, y eso de cambiar el nombre de Simón a Pedro. Y es lo que el Señor Padre Dios nos hace con nosotros. Cuando a nosotros se nos revela la presencia de nuestro amado Jesús, cuando nosotros podemos identificar a Jesús y realmente podemos saber quién es Jesús y vivir quién es Jesús, o sea, esa revelación que uno tiene de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón hace que nuestro corazón esté cimentado en la roca. La roca es nuestro Señor Jesucristo. O sea, es como que en nuestro corazón realmente va a empezar a vivir ese Jesús, y por eso, sin que ninguno quiera, solamente a los que les sea revelado nuestro Señor Jesucristo, ellos serán roca, tendrán esa piedra en su corazón. Y por eso la iglesia, para los que tienen revelados a Jesús, se podrá cimentar. O sea, uno tiene esa roca dentro. Por eso es que dice, tú no te llamarás Simón, sino Pedro, piedra. O sea, tú no te llamarás Marta, te llamarás Pedro. Tú no te llamarás Rafa, te llamarás Pedro. Tú no te llamarás Juan, sino que te llamarás Pedro. Porque si tú tienes la revelación de nuestro Señor Jesucristo, tú eres una roca sobre la cual se va a cimentar la iglesia de Dios. Si tú no tienes esa roca en tu corazón, si tú no tienes esa revelación de Jesús en tu corazón, por más de que tú hables, por más de que tú digas, por más de que tú reces, por más de lo que sea, si no está la revelación de Jesús, no se cimenta la iglesia de Dios. Por eso tú podrás hablar y hablar y hablar y hablar, y como que la gente ni te entiende. La gente ni siquiera se mantiene, ¿sí? O sea, muy bonito, habla muy genial, muy espectacular, pero la iglesia no crece. ¿Por qué? Porque la roca no está. La roca no está. Entonces es una bendición grandísima cuando nuestro Padre Dios
nos revela a nuestro Señor Jesucristo, porque nos podremos cimentar, porque esa iglesia se cimenta. Entonces, si cada uno de nosotros se esfuerza por cimentarse, por realmente ser roca, realmente el edificio de la iglesia de Dios se estará construyendo. Mientras que no busquemos la revelación de quién es nuestro Señor Jesucristo, es muy difícil uno cimentar la iglesia. O sea, tú hablarás aquí, tú hablarás allá, y entonces te vendrá, se irá, vendrá, se irá, vendrá, se irá, y no se cimenta la iglesia. Por eso es que es necesario cimentar, o sea, que se busque esa revelación de nuestro Señor Jesucristo para que la iglesia sea cimentada. Y es necesario hacerlo. Y además dice, si tú tienes la revelación de nuestro Señor Jesucristo, si tú sabes quién es, si tú vives por Él, vives a través de Él precisamente, a ti te doy la llave del cielo. Te doy llaves. ¿Las llaves qué hace? Abren puertas. Las llaves abren puertas y cierran puertas. Entonces, si hay situaciones que tú has vivido, entonces tú puedes decir, no me interesa esta puerta abierta, la cierro con llave y nada va a entrar. Si tú tienes una situación que necesitas una bendición, tú sabes cómo buscarla porque la roca que hay en tu corazón te llevará a que esa puerta, tú tomas las llaves, abres la puerta y llega la bendición. Porque es que eso es lo que nos da a nosotros la clave, la llave. Si tú tienes la revelación de nuestro Señor Jesucristo, tú abres las puertas o cierras las puertas. Tú desatas bendición o definitivamente tú cierras maldiciones. ¿Qué es la situación más difícil para nosotros? La situación más difícil para nosotros es que se supone cuando nosotros decidimos renunciar al mundo, renunciar al pecado, nosotros estamos aceptando una vida en santidad. Pero nosotros tenemos un problema y ahí es, o sea, y el Evangelio viene como de alguna forma llevándonos en estos días precisamente a decir, si tú bautizaste a tu hijo y tú lo hiciste un hijo de Dios, es tu responsabilidad formarlo. ¿Por qué? Porque es que él se llama hijo de Dios. O sea, a ese bebé se le está dando una llave. Pero si tú no lo formas y el niño empieza a actuar de manera incorrecta y se va por los caminos que no son, él está como hijo de Dios abriendo puertas porque tiene la llave. Entonces, abre puertas de maldición, abre puertas de bendición. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Formar a nuestros hijos para que les sea revelado Dios, sea revelado Jesús y que ellos sean también roca, pero roca que definitivamente edifique la iglesia, no que la destruya. Ese es el problema. Por eso es que es necesario que nosotros los adultos, los formadores, realmente podamos tener la revelación de nuestro Señor Jesucristo. No es una cuestión de inteligencia, no es una cuestión de conocer la palabra de Dios. Para nada. Alguna vez estaba yo sentada en el trabajo y bueno, estábamos un grupo de compañeros. ¿Qué sucedió? Había una persona que como que me tenía esa cuestión toda particular, o sea, no sé si le generaba inquietud o le generaba malestar, no tengo ni idea, yo solamente estaba compartiendo con las personas y llega un momento y esta persona me dice, oye, pero ¿tú qué le encuentras a la Biblia? ¿Tú qué le encuentras a la Biblia? Yo me la he leído 5 veces y yo no le encuentro nada. Pues sí, hay muchos datos históricos y antropológicos y sociológicos. O sea, hay unas cosas, pero son como cosas todas extrañas. Y le digo, es que si uno no lee la Biblia en oración, con la presencia del Espíritu Santo, no se le revela lo que está en ese libro. No se le revela. Tú puedes leer y leer y leer y así como esta persona me dice 5 veces la ha leído y en ese momento que él me lo dijo, yo no me la había leído completa, imagínense. Y yo creo que hasta este es el momento que todavía y todos los años que llevo, yo creo que no me la he alcanzado
a realmente estudiar completamente. No me la he podido estudiar completamente. O sea, significa que si uno busca la palabra de Dios simplemente por un libro, ahí, pues sí, un libro de historia, un libro de unas grandes aventuras, un libro sociológico, algas cosas interesantes. Pero resulta que si tú no estudias la palabra de Dios bajo la luz del Espíritu Santo, tú no vas a ver lo que hay escondido. O sea, a ti no se te va a revelar la verdad de lo que está en la palabra de Dios. Por eso es que siempre cuando yo a las personas con quien hablo y que trabajo con ellas, debes orar y debes estudiar la palabra. Si tú no oras, no se te revela la palabra. Y debes orar correctamente para que se te revele la palabra. Cuando a ti se te revela a ese Jesús de Nazaret, si tú oras de tal manera que el Espíritu Santo te revele a Jesús, tú tienes llaves que cierran puertas de maldición y abren puertas de bendición. Por eso lo cuidadoso de que tú, teniendo la revelación del Hijo de Dios, abras puertas de maldición con la forma de hablar. Abras puertas de maldición con tus actos. Porque es que el Señor nos está diciendo que hay que tener cuidado porque somos hijos de Dios. O sea, en nosotros hay un poder. Entonces, si tú tienes esa puerta de bendición, esas llaves, ojo con lo que tú hablas. Ojo con lo que tú haces. Porque si tú estás en este proceso y no aprendes a callar y no aprendes a controlarte, tú estás maldiciendo. Y ahí es donde tienes que tener cuidado. Tienes la llave y tener la llave significa abrir puertas. Entonces, ojo con las puertas que abres y qué bendición que abras puertas de bendición. Si tú te llamas, no importa, Simón significa varita frágil, que se deja llevar por el viento, que así es como andamos cuando no tenemos la revelación del Señor. Nos dicen feo, nos movemos. Nos dicen bonito, nos movemos. Nos dicen adelante, nos movemos. Nos dicen atrás, nos movemos. ¿Por qué? Porque somos varita que lleva el viento. Así, una espiga así. Una caña así suavecita que se mueve según va para el viento. Pero cuando tú tienes la revelación de nuestro Señor Jesucristo, tú ya eres roca, eres firme. Tus principios son firmes, son fuertes, son espectaculares. ¿Por qué? Porque tú ya sabes quién eres en el Señor y tú ya sabes quién es Jesús para ti y te mantienes firme. Entonces te controlas en tus emociones porque ya sabes que todo lo demás viene por ataques del enemigo, viene por situaciones de pruebas que el Señor permite, no que el Señor te hace. Porque cuando uno dice, ay, es que el Señor me mandó una prueba. No. El mal es el que hace lo malo. Dios no hace lo malo. Pero Él permite si tú dices que tienes fe. Él te dice, Él permite porque el Señor está probando que tú te des cuenta que tienes fe, que es diferente. Pero Dios no hace lo malo. No lo hace. Él es bueno en toda la extensión de la palabra. Qué precioso, Moni. Y les voy a compartir algo lindísimo con respecto a esto, porque esta es una forma de ver desde mi posición cómo realmente yo como persona preciosa, ese hijo amado y esa hija amada predilecta y papito Dios, podemos llegar a tener esa revelación hermosa en nuestro Señor Jesucristo y tener esa autoridad. Y viene algo que es muy hermoso y es también el poder que tiene ese sacerdote supremo cuando realmente es reconocido, porque aquí se le dijo a Pedro, tú eres roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y también es la fundación de una iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. No le vamos aquí a dar nombre específico porque no es lo que uno presume que es. ¿Sí? Alguna vez hablábamos con un, me pareció tan hermoso, hablábamos con un diácono que él pertenece a la NASA y él es científico de la NASA y es diácono. ¿Sí? Es un saludo muy especial allí en Maryland, a nuestros amigos en Maryland, ¿no es cierto? Entonces, Carlitos, ¿sí?
dijo algo muy bonito, me llamó mucho la atención, dijo, no es lo que tú crees, Rafa. Porque dije, ¿cuál fue el primer hombre que él como científico me hizo varias preguntas, pero no me dio las respuestas tampoco, ¿no? Pero me las dejó, pero me las dio directamente. Me dijo, no creas, ¿sí? Lo que los periódicos y lo que la prensa te dice porque hay mucha manipulación. No lo creas, investiga, pero no lo creas tan directamente. Es verdad cuando el Señor dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estamos hablando de la parte de nuestro crecimiento personal, espectacular lo que Mónica dice. Y viene algo muy importante. Y es que tenemos realmente una iglesia. Y esa iglesia está fundada en el amor. En el amor. Y cuando nosotros reconocemos, por eso yo les decía inicialmente, tenemos un líder también de nuestra iglesia. Y ese líder, hayan hecho cosas malas, han hecho cosas buenas, pero tenemos un líder en la tierra. Sí, que es de una u otra forma el Papa. Pero necesariamente uno se pone a averiguar la historia de la iglesia y hay muchas cosas, hay muchos entuertos, uno dice así, muchos enredos allí en la iglesia frente a la historia. Pero lo importante es que dio una autoridad. Nuestro ministerio nace con esta palabra prácticamente. En febrero de hace más o menos unos 5 años, y quiero tener claro frente a esto porque aquí viene algo precioso. Así nos demoremos 3 minuticos más. Y es algo muy precioso. En algún momento yo me quedé pensando en esta palabra. Y decía, todo lo que ate en la tierra y lo que se desate en la tierra, bueno, yo quedé pensando. Y me puse a analizar por qué el Papa abrió la puerta de la misericordia, ¿sí? Hace 5 años más o menos. ¿Por qué abrió la puerta de la misericordia? O sea, del año jubilar, y si se abre cada 25 años. ¿Y por qué si en 5 años, si el San Juan Pablo II la cerró, por qué la abrió en 5 años? Y me puse a pensar y dije, no, espere que aquí hay algo muy particular. Si el Papa Francisco la abre nuevamente, después de que tenía que abrirse en 25 años y él en 20 años después, porque habían pasado 5 años, porque el Papa Francisco la abre. ¿Y qué significa el abrir las llaves de la puerta del cielo? O sea, como él tiene autoridad y es esta roca preciosa, y como tiene una autoridad impresionante porque fue dada por nuestro Señor Jesucristo, entonces me puse a pensar, si él la abre, y me puse a pensar lo que dice Apocalipsis con respecto a los últimos tiempos, y también lo que dice mi Jesús, se va a derramar el Espíritu Santo, va a empezar a manifestarse de una manera sobrenatural el Espíritu Santo. Entonces empecé a ver, dije, pero en este momento hay una guerra fuerte entre el espíritu y entre la carne, más o menos como desde 1970, que me parece tan particular. Empieza a haber una guerra fuertísima, empieza a aparecer toda la ideología de género, empieza a aparecer todo el libertinaje sexual, empieza a aparecer todo lo que es esa lucha contra el machismo y el feminismo, ¿no es cierto? La posición de la mujer por encima de todo, lo que es el aborto, lo que es todo lo que tiene que ver con respecto a la manifestación del libre pensamiento y una lucha impresionante, pero es increíble lo que se está dando. Unas matanzas que antes no se daban y es increíble. Entonces uno dice, ¿qué está pasando aquí? Y me cuestioné y dije, bendito sea mi Dios, si es autoridad en el mundo, Papa Francisco, es una autoridad, es la autoridad más grande que hay por la iglesia más grande, que es la fe católica. Es una iglesia muy grande, de muchísimos millones de personas. Y es una autoridad espiritual fuertísima. Si él como autoridad tiene la bendición específica de nuestro Señor para atar y desatar, entonces dije, él desató la presencia plena del Espíritu Santo en la tierra, porque es la misericordia. Y cuando desata la misericordia, claro, digo, bendito, yo en este bus, yo en este camión, en esta guagua, para que hablemos en diferentes idiomas, no me voy a bajar. Yo no me voy a bajar. Y de verdad, a partir de allí, que fue en febrero, me llamó muchísimo la atención. Porque, bueno, no cuánto hace, 4 años, 5 años más o menos. Fue tan impresionante porque se empezó a desarrollar nuestro ministerio de una manera vertiginosa, pero increíble. Sí, 4 años. Empezó a desarrollarse de una manera vertiginosa, espectacular, porque nos subimos de verdad en esa bendición que es saber que estamos en la era del Espíritu Santo, chicos. Del gran avivamiento. Del gran avivamiento lo estamos. Y por eso es que se está proclamando la palabra de una manera tan impresionante. Por eso es que hay parejas
de creyentes, se están restaurando hogares, hay personas que se están levantando, sacerdotes santos que están inclusive dando la vida todavía por nosotros. Y esto no se daba antes, chicos, esto no se daba antes. No se podía proclamar la palabra como lo estamos haciendo ahora, no se podía estudiar la palabra de esta manera. Era potestad solamente de los sacerdotes. Nosotros como laicos no podíamos hacer esto. Y estamos hablando no de años atrás, estamos hablando de cosas muy recientes. Esto no lleva menos de un siglo de pronto que estamos en este avivamiento. Entonces, con el Papa Francisco se desató la bendición y la presencia del Espíritu Santo. Y no desaprovechemos este momento. Lo que Mónica está diciendo es real porque es la vivencia plena de que si tú no acoges esa revelación de nuestro Señor Jesucristo, de verdad, el fuego eterno existe. Y no podemos estar jugando con nuestra salvación, no es con la vida, que siempre se dice, no juegues con la vida, no juegues con tu salvación, ¿sí? Porque el dueño de la vida es Dios, pero la salvación solamente depende de ti, no depende ni de la iglesia, ni depende de un pastor, ni depende de un sacerdote, ni depende del papa, la salvación exclusivamente depende de ti, de tu comportamiento y de tu actitud, y eso es real. Entonces, vamos a estudiar, vamos a crecer, vamos a aprender, porque esto es real. Y la era del Espíritu Santo es la era también de nuestra Madre María. ¿Y por qué? Porque ella está preparando el camino. Vino Juan Bautista y estaba preparando el camino de la venida primera de nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento la Virgen María está preparando el camino de nuestro Señor Jesucristo. Créanlo o no lo crean, pero ella lo está preparando. Y nosotros tenemos ese privilegio tan hermoso de estar creyendo en ella, de estar aceptando ser sus discípulos, porque ella es mi maestra, ella me está enseñando y ella me está llevando a mi Señor Jesucristo cada vez para que esto se me revele. ¿Por qué? Tal vez porque yo soy rebelde, tal vez porque soy muy pecador, yo no sé por qué me escogieron, pero me escogieron de una manera tan linda y estoy feliz de que me hayan escogido para creer que mi mamá me está también, que ella me está utilizando, y yo digo eso, me está utilizando como esas personas, como en las obras de teatro, utilizan los utileros, tienen los utileros para estar organizando los micrófonos, organizando todo el escenario, trayendo los invitados y dejándolos ingresar. Todo eso son los utileros, los que arreglan las sillas. Yo soy un utilero de mi Madre María, lo soy. ¿Por qué? Porque me escogió a mí y te escogió a ti, si tú lo quieres creer, para venir a preparar esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tú estamos aquí porque realmente vamos a recibir en plenitud esa venida de Él, que es muy próxima, que ¿cuándo será? Solamente mi papá lo sabe, ni siquiera el Espíritu Santo ni mi Jesús lo sabe, solamente mi Padre. ¿Que cuándo será? Puede que pasen muchísimos años, tal vez puede ser ahorita o más tarde, tal vez pueda ser mañana, tal vez para algunos ya es, porque con esto, lo que está sucediendo con esta pandemia, ya es. Y no podemos nosotros decir, yo no va a pasar nada conmigo, porque no sabemos lo que pueda pasar. Lo cierto es que tenemos que cuidarnos y tenemos que tener esa revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y mi papá Dios nos está dando esa oportunidad. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y tú solamente te lo reveló Dios. Y hay muchos que tal vez nos puede revelar a Jesús, pero eso no quiere decir que vayamos a cambiar. Muchos que tal vez se nos revela, pero volvemos otra vez, vuelve la mula al trigo, Moni. Entonces, en ese sentido, con cuidado con tu salvación. No el que diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Podemos tener esa revelación de nuestro Señor Jesucristo, pero debemos tener constancia y mantenernos firmes en esa revelación. Tal vez por eso a mí me regalaron mi Madre María, porque soy tal vez inconstante. Bendita y constancia. ¡Qué hermosura! Que a mí me la hayan regalado. ¿Sí? Bendito sea mi Dios. Porque realmente ella me está llevando cada vez más a conocer a mi Señor y me está llevando a fortalecer mi fe y poder llegar a conocer a mi papá. Qué hermoso, que en su momento lo tendré que ver. Tarde que temprano lo tendré que ver. ¿Qué te parece? Espectacular, y sí, lo que tú dices es muy cierto, tremendamente cierto. Está ahí en la primera, en el primer capítulo de Juan, Evangelio, en el versículo 29 en adelantico. Precisamente es importante que nosotros, del 35 en adelante, a nosotros se nos puede revelar quién es Jesús, pero nosotros debemos tomar una decisión. ¿Lo sigo? Porque es que no todo el mundo lo sigue.
Jesús es una espectacularidad en nuestra vida, pero exige. No exige los sacrificios que los satánicos hacen, no los exige así, pero exige que yo me esfuerce por ser otra persona muy diferente, que de verdad renuncie a la carne. Y les aseguro que muchos, por no renunciar a su comodidad y a la carne, se alejan de Jesús, de esa revelación. Entonces, debemos tener mucho cuidado con eso y no manejar engaños, autoengaños, porque nuestra propia mente es nuestra peor consejera. Nuestra propia mente nos genera trampas. Ojo, si te llega la revelación de quién es Jesús, toma la mejor decisión. Es lo único que te digo. Toma la decisión. ¿Cuál es la mejor decisión? Solamente está en ti. Y mantente fiel, firme y constante. Eso no simplemente que ya me tomé la pastica para la gripa. No se preocupe, que más adelante te puede volver a dar. Sí, mantente fiel y firme. Sí, porque si no te cuidas, otra vez te volverá a dar. Bendito sea mi Dios, que hoy sea esa revelación preciosa, hoy domingo precioso de resurrección, que esa resurrección esté en nosotros de igual manera. Que tengan un día espectacular. Supercalifragilístico espiralioso. No, esa palabra no es de eso. No se preocupe que esa palabra por ahí aparece. No, no es bonita. Esa película es lo más de linda. Es una película infantil. Dios los bendiga, un excelente día y el Señor esté en sus corazones. Bye.